Lo cierto es que Lucas le escribe a Teófilo para que él sepa la verdad de todas las cosas, que él supiera todas las cosas en su orden, todas las cosas de Jesús y cómo sucedieron. Eso era lo importante. ¿Qué es lo más importante para nosotros, hermano? ¿Cuál debe ser el enfoque de un creyente? Cristo. Pero todo el mundo sabe de Cristo, ¿cierto? Todas las religiones hablan de Cristo. Si usted va a los mormones le hablan de Cristo. Los testigos de Jehová le hablan de Cristo, ¿cierto? Aquí la hermanita que fue testiga de Jehová, no de Barrabás sino de Jehová. Y todos hablan de Cristo, pero ¿qué es lo importante de Cristo? Saber la verdad de todas las cosas, porque muchos hablan de Cristo, pero no hablan la verdad de Cristo. Entonces, el interés de Lucas era que Teófilo supiera la verdad de todas las cosas, hermano. Mire, hermano, no hay como saber la verdad de las cosas. ¿Sabe? No hay más decepcionante que una mentira. A usted le pueden hablar de Cristo, pero alguien le puede decir, no, él simplemente fue un profeta. No, él es un ser creado. Lo importante es saber la verdad de todas las cosas. ¿Usted se conformaría con una mentira? ¿Qué pasa? No sé si a usted le ha sucedido que usted vive una mentira y cuando usted se da cuenta, usted dice, uy, yo viví engañado tanto tiempo. ¿Por qué? Porque vivió en una mentira. Vivió engañado. Entonces le pregunto, ¿es importante saber la verdad de las cosas? Parece que les gusta la mentira. No, es un chiste. ¿Les gustaría saber la verdad de las cosas? ¿Y para eso qué se necesita? Para saber la verdad de las cosas. Vamos a mirar. El libro de Hechos es el puente entre los evangelios y las cartas de los apóstoles a las iglesias. Sin este libro tendríamos un inmenso vacío en la revelación bíblica. Hechos es la continuación de Lucas. Si usted lee Lucas, el último capítulo, y usted empieza a leer el primer capítulo de Hechos, va a haber una conexión. Por lo tanto, Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas. ¿Cómo se le dio el nombre a ese libro de Hechos? Cuando Lucas escribió, él no estaba pensando, bueno, este libro se va a llamar Hechos. No, él simplemente escribió. ¿Quién le dio el nombre a ese libro de Hechos? O Hechos de los Apóstoles. Ese nombre se lo dio la iglesia del segundo siglo. Le dieron ese nombre, Hechos de los Apóstoles. Pero en realidad se debería llamar Hechos del Espíritu Santo. La iglesia, este libro cuenta la historia de la iglesia y cómo se extendió a otras naciones por la persecución. Mire, Jesús asciende al cielo y deja unos mandamientos de ir a hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí dice así? Dice a todas las naciones. ¿Qué pasó con la iglesia? Se concentró solo en Jerusalén. Y ahí estaba, concentradita en Jerusalén.
Y sí, crecían y todo muy bonito y en armonía y coinonía, comían juntos, oraban juntos, se ministraban, eran edificados. Pero el Señor había dicho que había que ir a otras naciones. Como ellos no lo hicieron, ¿sabe qué envió el Señor? Una persecución. Y quiere que le diga la verdad, eso me tiene pensando. Porque puede venir una persecución a Colombia. ¿Sabe dónde es donde las iglesias más crecen? Donde hay persecución. Porque donde estamos libres, nos relajamos, no predicamos el evangelio. Estamos bien, nadie nos molesta, el gobierno nos molesta, no nos dice nada. Entonces, ¿qué pasa con la iglesia? Nos relajamos, nos acostamos en el sillón más confortable, tomamos tinto, nos echamos airecito y ahí. ¿Sabe cuál es la iglesia que más crece en el mundo? ¿Sabe cuál es la iglesia que más crece en el mundo? La iglesia de China, donde son perseguidos, maltratados, torturados. Y es la iglesia que más crece en el mundo. ¿Sabe? A mí me tiene pensando eso. ¿Qué tal que el Señor nos pega un sacudón? Eso a mí me tiene pensando. No quisiera eso. Me gustaría que lo hiciéramos sin necesidad de llegar a eso. ¿Han leído el libro Torturado por Cristo? ¿Quiénes lo han leído? ¿Para qué les cuento? ¿Para qué les cuento? Ese libro lo hace uno llorar. Nosotros estamos dormidos, pero dormiditos. ¿Quién era el que decía así? Marco Antonio Franco. Dormidos, pero dormiditos. Es increíble. Pudiera decir muchas cosas acá, pero ¿para qué? Pero la iglesia se extendió a otras naciones fue a causa de la persecución. La iglesia se había acomodado en Jerusalén, pero se habían estancado. Y la iglesia, Dios tuvo que movilizarla. Mire, Dios tiene el control de todas las naciones. Y Dios hace como Él quiere. Que el Señor haga como Él quiere. Como Él quiere. Bien, entonces, vamos al versículo 1. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En el primer tratado quiere decir que él ya le había escrito una carta o un libro a Teófilo. Pero esa carta o ese escrito tenía un objetivo. ¿Cuál? Sabemos que fue el Evangelio de Lucas, ¿verdad? ¿Cuál era el tema principal de ese Evangelio? Las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. O sea, Lucas le estaba hablando de Jesucristo. El tema principal de nosotros como hijos de Dios debe ser Jesucristo y su obra. En otras palabras, Lucas comenzó evangelizando a Teófilo. ¿Cómo se habla? ¿Cómo se evangeliza a otras personas
que no conocen a Dios. ¿De qué es que hay que hablarles? ¿De quién? Del Evangelio, de Cristo Jesús. Pregunta, ¿cuál es el tema principal de la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis? ¿Cuál es el tema principal? Jesucristo. Él es el tema principal. Por eso Lucas comienza a centrarse en Jesucristo para dar a conocer a Cristo. Nosotros como iglesia local debemos tener un enfoque. ¿Cuál debe ser el enfoque nuestro? Jesucristo. Uno escucha iglesias cristianas que hablan de todo menos de Cristo. Me contaba el hermano Fernando Guzmán, que está en México, que él estando liderando acá, alguien fue y le habló. Y le empezó a hablar que ellos no tenían NID, que ellos no se llamaban, no tenían un nombre de iglesia, que esto y lo otro. Y Fernando se queda mirándolo y le dice, si ese es el enfoque de ustedes, ustedes se desenfocaron del propósito de Dios. Porque ustedes están hablando de lo que ustedes creen y hacen, pero ustedes no hablan de Cristo. Cuando una iglesia pierde el enfoque de Cristo, lo ha perdido todo. Lo ha perdido todo. Porque el enfoque de nosotros como iglesia en el mundo y local tiene que ser Cristo Jesús. Amén. Él debe ser nuestro tema predilecto, Jesucristo. Entonces Lucas comienza a evangelizar a Teófilo, que fue lo que el Señor Jesús dijo antes de ascender al cielo. Marcos capítulo 16, Evangelio según San Marcos 16, versículo 15. Léalo conmigo. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿A quién? A los discípulos. ¿Y por dónde? Por todo el mundo. ¿Y qué? Predicar el evangelio a toda criatura. La salvación de este país no es ningún partido político. La salvación de este país está en predicar el evangelio del reino. Punto. Dios va a poner al que Él quiera. Y usted alíñese a lo que Dios dice. Punto. Pero, ¿qué es lo que va a salvar nuestra nación? Cristo. Predicar el evangelio, hermano. Eso es lo que debemos hacer. Prediquen el evangelio a toda criatura. ¿A quién se le debe predicar? A toda criatura. Al que se le atraviese, hermano. Con el que usted se encuentre, háblele de Cristo. No le hable del pastor. No le hable de la iglesia local. No le hable de la misión. Háblele de Cristo. Porque Cristo no vendrá por nombres de misiones. Él vendrá por su iglesia. Su iglesia, la que Él está edificando. Por eso necesitamos saber la verdad de todas las cosas. Ahora, ¿cómo le compartió el evangelio Lucas a Teófilo? Vamos a Lucas capítulo 1.
Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Versículo 1 al 4 dice, puesto que ya muchos, ¿cuántos? Muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron quienes, los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ¿qué? Ministros de la palabra. 3, me ha parecido también a mí, después de qué, después de haber investigado, ¿cómo? Con diligencia, ¿cuántas cosas? Todas las cosas. ¿Desde dónde? Desde su origen. Escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Hay varias cosas que me llaman la atención de cómo Lucas evangelizó a Teófilo. Primero, enseñar por orden todas las cosas. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas. Miren esto, no es poner en orden, no es colocar la historia, sino el orden de las cosas. No sé si me voy a entender. No es que va a contar una historia, sino que va a poner en orden. Él no va a contar una historia, él va a poner en orden la historia de las cosas. ¿Qué significa eso? Que todos nosotros necesitamos empezar a entender por orden las cosas del Señor. Si a mí me predican de Apocalipsis, pero no me han enseñado de Génesis, ¿cómo voy a entender yo el Apocalipsis? Y algunos pretenden entender Apocalipsis sin haber entendido Génesis. Cuando usted comienza a leer un libro, ¿usted comienza de la mitad para adelante? ¿Por dónde comienza? Desde el principio. Usted comienza desde el principio. Aquí tenemos un estudio que se llama cronología bíblica, que empezamos desde Génesis 1:1. Si usted o yo o cualquiera no estudia con cuidado, van a quedar muchos vacíos en su mente, pero muchos vacíos. De ahí que hay hermanos que han hecho el discipulado y uno nota que todavía tienen vacíos. ¿Y sabe por qué? Porque no fueron juiciosos en el estudio, porque se perdieron clases, entonces quedaron vacíos en su entendimiento acerca de Dios. Cuando usted estudie, procure estudiar desde el principio y en orden la historia de las cosas. Amén. ¿Por qué? Porque eso te va a traer un mayor entendimiento. La doctrina del Señor se debe enseñar en orden, no de atrás para adelante. De ahí que usted puede, cuando usted va a evangelizar a alguien, usted le dice: Jesucristo, acéptalo como tu Salvador y Señor. ¿Salvador?
¿Salvarme de qué? ¿Por qué? Porque ellos no entienden las cosas desde el principio. Entonces, todo lo que usted le diga, nada, no la va a captar. ¿Por qué? Porque no le ha sido enseñado desde el principio. Entonces dice, poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. En otras palabras, Él va a colocar en orden todo lo que ha sido verdad acerca de Cristo. Otros habían tratado de hacerlo y han tratado de poner en orden todas las cosas, pero Él dijo, yo también lo quiero hacer. ¿Sabe qué significa eso? Que hay un interés personal por conocer a Cristo y darlo a conocer como tiene que ser. Como tiene que ser. ¿Sabe que nosotros podemos aún enseñar la palabra a otros y que esas personas se pierdan? ¿Y sabe por qué? Porque no hay un entendimiento claro del Evangelio. Hay muchas personas que conocen doctrina, conocen palabra, y aún así, porque he escuchado testimonios de personas que murieron y pensaron que iban para arriba y resultaron yendo para abajo. Y ellos dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué, Jesús? Si yo te serví, si yo te amé, si yo prediqué. Y eso es lo que nos hace a nosotros afirmarnos en una verdad y responsabilizarnos de que hay que enseñar las cosas en su orden, hermano. Si usted no lo ha entendido, puede hacerlo. Hay oportunidad para hacerlo. Hay un interés en Lucas de investigar, de indagar desde el orden, desde el origen, todas las cosas y colocarlos en su debido orden. Ahora, dice que entre nosotros ha sido ciertísimas. Quiere decir que las cosas que sucedieron, hermano, no sucedió en un rincón de la tierra. Sucedieron a vista de miles de personas. No es algo por allá secreto. No, dice, entre nosotros han sido ciertísimas. En otras palabras, no hay lugar a la duda. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente lo pudo ver de primera mano. Que todos oyeron y vieron lo mismo. Significa que hay una sola verdad. Amén. Y no se puede mentir. Y no se puede argumentar acerca de las cosas que sucedieron. ¿Por qué? Porque hay muchos testigos. Hay muchos testigos. Yo puedo ver un evento y yo lo veo, pero otras 10 personas lo vieron. Y cuando yo doy mi testimonio y digo algo que no es, la otra persona me va a decir, no, no fue así. No fue así, fue de esta manera, porque yo también lo vi. Quiere decir que la verdad es una sola. ¿Cuántas verdades hay? Una sola. No hay dos verdades. No hay tres verdades. No hay cuatro verdades. Hay una sola verdad. Yo creo que tiene mucha ganancia. Alejo, ¿tiene mucha ganancia? ¿Iba a decir algo, esposa? La verdad es Cristo. La verdad es una sola. No hay dos verdades. Ahora, yo le pregunto, hermanos, ¿por qué la iglesia piensa diferente? ¿Por qué no tenemos todos
el mismo conocimiento? ¿Por qué no todos hablamos una misma cosa? ¿Por qué? ¿Por qué no todos pensamos lo mismo? Porque unos han aprendido de una manera y otros han aprendido de otra, pero no se ha aprendido en orden todas las cosas. Y por eso hay tantas denominaciones y por eso hay tantos grupos, porque no se ha recibido la debida enseñanza. Entonces, ¿para qué Lucas estaba indagando, investigando y colocando en orden desde el principio todas las cosas para que Teófilo supiera? ¿Para qué? ¿Para qué? Que conozca bien la verdad. Que conozca bien la verdad, porque cuando usted conoce la verdad, usted tiene el mismo sentir que el que conoce la verdad. ¿Por qué hay tantos pensamientos? ¿Por qué se piensa diferente? Por eso. Porque el uno aprende del otro, el otro por allá escuchó una cosa, el otro por allá escuchó otra, y no hay un orden para recibir, para estudiar, para aprender. Yo anhelo el día en que como iglesia local todos estemos pensando igual, porque no hay sino una sola verdad. No hay sino una sola. ¿De acuerdo? Claro. En cuanto al conocimiento de Dios, no hay sino una sola verdad. Entonces, por ejemplo, lo que dice Lucas, los que desde el principio vieron y fueron ministros de la palabra. O sea, eso que ellos vieron al principio es lo mismo que ahora tiene Lucas, que lo está transmitiendo a Teófilo. Le voy a poner un ejemplo. El libro del Mormón. Todos sabemos que hay un libro que se llama el libro del Mormón, de los mormones. Entonces él dice que en una visión estaba orando, él era un pastor evangélico y entonces se le apareció un ángel, recibió una revelación y le dijo, escriba esto. Y él comenzó a escribir. Ese es el testimonio de él. Pero ¿quién más vio eso? Nadie más. Igual, de ahí salen las herejías. Porque hay personas que están recibiendo supuestas revelaciones, ¿sí? Pero no saben el origen de las cosas, el orden de todas las cosas. Entonces, para que algo sea verdad, debe tenerse en consideración varios aspectos. Primero, debe tener evidencias verificables. O sea que esa verdad tiene un fundamento y tiene unas verdades que se pueden verificar. Les voy a poner un ejemplo. Yo soy colombiano. Soy bien colombiano. Y hay evidencias de que yo soy colombiano. Por ejemplo, ¿como cuáles? La cara lo dice todo. ¿Qué otra evidencia hay? ¿Ah? La forma de hablar, el idioma. ¿Qué otra? La cédula. El registro de nacimiento allá en donde nací.
que tengo unos padres que atestiguan lo mismo y muchas otras evidencias. Eso hace que eso sea ¿qué? Verdadero. Pero si alguien viene y le dice a usted, oiga, el pastor le está mintiendo, él es norteamericano. Por los ojos azules. El pastor les está mintiendo, él realmente nació en Norteamérica. ¿Usted qué pensaría? ¿Por qué? Porque toda verdad tiene que unas evidencias. Toda verdad tiene que tener evidencias verificables. Segundo, tiene que ser comprobado por varias fuentes, no por una sola. Tercero, que no haya un argumento verdadero que demuestre lo contrario. Entonces alguien dice, no, el pastor no es colombiano, yo le demuestro a usted que él es venezolano. ¿Dónde están los venezolanos? Tiene que tener una evidencia verdadera para que demuestre lo contrario. Pero ¿qué es lo que hace realmente una verdad? Que hayan evidencias verificables. No es, ay, es que a mí me contaron, es que a mí me dijeron. Miren, hermanos, en el año 1948, nosotros teníamos la Biblia. Hasta ese entonces, en el año 1948, muchos de nosotros no habíamos nacido, se encontraron los rollos del Mar Muerto o de Qumrán. Y cuando descubrieron los rollos, la Biblia que teníamos hasta ese entonces había sido traducido de los manuscritos más antiguos que se habían encontrado, era del año 900 después de Cristo. Y esa era la Biblia que teníamos porque se había traducido de esos manuscritos. Cuando encontraron los rollos del Mar Muerto, ¿sabe qué hallaron? Que esos manuscritos databan de un siglo antes de Cristo. O sea, 1000 años de diferencia a lo que teníamos. ¿Y sabe qué dijeron? Ahora sí vamos a ver si esta Biblia es la verdadera. ¿Sabe qué hicieron? Cogieron todos los rollos, los tradujeron, o sea, con una técnica especial, y fueron y compararon la Biblia, o sea, la de los rollos del Mar Muerto, con la que había. A sorpresa e impresionante, tal cual. Qué increíble, hermano. 1000 años de diferencia. Y variaba solamente en cuando transliteran, ¿sí? Y pasar de un manuscrito a otro, variaban en unas palabras insignificantes, no más. Transcribir, gracias. Qué increíble. El mundo quedó boquiabierto. Claro, muchas copias más. Sí. Hay mucha gente que dice que a la Biblia le añadieron, que por ejemplo los musulmanes dicen que le añadieron Isaías 53. Vea, ahí quedaron callados. Hay gente que dice que el texto de Mateo 28, 19 y 20 fue añadido, donde dice bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que fue añadido. Vea, con la boca cerrada.
Ajá. Muchos. No fueron pocos, fueron muchos los que escribieron. Ninguno de ellos se contradijo. Es increíble cómo Dios preserva su palabra. Y dice, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Mire, hermano, solo puede ser creído algo cuando usted lo ve de primera mano. Ojo con eso. Y escúcheme bien esto. Cuando alguien viene a mí y me dice, pastor, mire que yo miré a tal hermano haciendo esto, yo le digo, ¿usted lo vio? No, pastor, me dijeron. Le dije, eso es calumnia. Porque si usted no lo vio, yo no le puedo creer a usted. No le puedo creer. Porque usted no lo vio. Para que algo sea firme, creíble, tiene que haberse visto con sus propios ojos. Aquí nos pueden decir cosas de hermanos, pero yo le digo, hermano, si usted no vio, haga de cuenta que no pasó nada. Pero pastor, ¿usted lo va a dejar así? Deme pruebas. Deme evidencias. ¿Cómo voy yo a calumniar a alguien cuando no tengo pruebas? Lo que vemos es lo que podemos decir. Es lo que podemos atestiguar, lo que se ve, las evidencias, lo visible. Ahora con la IA se van a ver muchos conflictos. Porque usted dice, yo lo vi en el video. Yo lo vi. Tiene que haberlo visto con sus propios ojos, de primera mano. Porque ahora con la IA, ay, hermano, si por ahí de pronto me ven y sacan algo de mí por ahí en un video, analícelo bien. Porque lo hacen tan real. Real. Por eso hoy en día tienen que investigar si es IA o no es IA. Tienen que profundizar. Porque la IA se está prestando para muchas cosas. Terrible. Pero cuando uno lo ve con sus propios ojos, no lo pueden engañar con la IA. Y dice, aquellos que vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra. Hermano, yo me emocioné aquí predicando, ya son las 8:30, entonces vamos a dejar hasta ahí. Yo me emocioné, no ustedes, yo. Pero, ¿qué debe quedar en nuestro corazón en esta noche? Escuche, la fe verdadera, escuche esto, préstele atención, oiga, la fe verdadera solo viene cuando hay unas evidencias verdaderas. Yo le pregunto hoy, ¿usted por qué cree en Jesús? ¿Por qué usted cree en Jesús? ¿Por qué usted cree que va a ser salvo? ¿Por qué usted está tan seguro? ¿Por qué usted cree en Cristo? Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Pablo vio a Jesús. Y no solamente lo vio, estudió, indagó. ¿Cómo es nuestra fe? Si nuestra fe no es sólida, hermanos, déjeme decirle que cualquier cosa lo va a tumbar. Cualquier cosa. Fue que alguien dijo, fue que esto, fue que aquello. Y cualquier cosa lo va a sacar. ¿Por qué? Porque no hay una fe sólida. Porque a veces tenemos más fe en una política que en el evangelio.
Es increíble. Porque no hay una fe real. No hay seguridad. ¿Qué debe quedar hoy? Hoy debe quedar que necesitamos profundizar en las Escrituras y aprender en orden todas las cosas, porque la verdad es la que nos hace libres. Es la verdad, no es la mentira. La mentira esclaviza, pero la verdad nos hace libres. Amén. Oremos. Señor, gracias, amado Padre, por esa palabra que tienes para nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque soy alimentado, nutrido, instruido a través de tu palabra. Soy consolidado. Soy formado a través de tu palabra para ser un verdadero discípulo de Cristo. Un verdadero creyente. No un creyente superficial, no un creyente de emociones, sino un creyente que ha tenido una relación con el Cristo resucitado. Un creyente que conoce desde el principio el orden de todas las cosas. Gracias, Señor, porque estás levantando una generación que conoce a Dios, levantando una generación que es sólida en su fe, porque no sabemos lo que vaya a venir y necesitamos estar firmes. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Por favor, Señor, guíanos. Abre nuestro entendimiento. Abre la inteligencia para poder entender tu voluntad y lo que tú quieres. Bendícenos, Señor, con tu paz, tu gozo, que al salir de este lugar podamos llegar bien a nuestras casas, ser guardados por ti. Protege nuestras vidas, Señor. Guarda a nuestros hijos, nuestras familias. Guarda nuestra economía. Guarda nuestra salud. Sana, Señor, a los que estén enfermos, porque por tus heridas fuimos nosotros curados. Fuimos sanados por tus llagas. Señor, gracias por tu bondad, misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos.